Semanas de siete frentes, hablaba, bueno, pues un poco de las relaciones con Irán, y en las últimas horas un alto ministro israelí, en concreto el ministro de Economía, apunta ya directamente a Irán. Dice que es un objetivo legítimo para sus misiles. Adrián, parece que lejos de calmarse las tensiones, esto cada vez escala más, cada vez va más. Esta amenaza pues ya es más seria, teniendo en cuenta además los ataques de Irán la semana pasada, que mostraron que Irán también puede llegar a Israel en cualquier momento. Sí, ya hemos comentado otras veces que hay que seguir de forma muy atenta estos movimientos de aparente escalada, porque también nos pueden reflejar realmente qué es lo que está sucediendo. Es decir, quién está realmente perdiendo este conflicto, perdiendo esta guerra en Gaza, y necesita escalar el conflicto para evitar ser derrotado o de forma militar o de forma política, ¿no? El tema de lo que está pasando realmente en Gaza es muy oscuro, pero desde el punto de vista estrictamente militar, pero bueno, lo podemos analizar mucho más claramente, yo creo, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista del derecho internacional. Porque claro, yo tengo que poner en cuestión ese concepto de objetivos legítimos. Es decir, hay digamos, fijándonos en los hechos y fijándonos en las propias declaraciones de miembros del propio gobierno de Israel, de miembros del Likud, de todo tipo de dirigentes políticos y sociales de Israel, vemos una clarísima intención de limpieza étnica. Es decir, de utilizar este conflicto en Gaza para una limpieza étnica y hacerse con el territorio. Lo vemos también en los hechos porque se ocupan barrios y lo que se hace es derribar barrios enteros una vez que ya los han ocupado. Es decir, no como un objetivo militar para ocuparlos más fácil, sino después de ocuparlos, derribamos para que los palestinos no puedan volver a esas casas, ¿no? Aparte de, ya digo, esas declaraciones continuadas de dirigentes de distinto tipo, diciendo que hay que echarlo a los palestinos, gestiones con unos u otros países para que se queden con 2 millones de palestinos, es decir, para sacarlos a todos de allí. Es decir, hay un evidente objetivo de limpieza étnica y eso es intolerable desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista del derecho internacional, desde cualquier punto de vista. Por eso no es extraño que Estados Unidos, independientemente de su voluntad real, pues intente continuamente salvar la imagen, pues haciendo unas declaraciones u otras, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real de Estados Unidos o de la presidencia en este momento? Bueno, pues puede ser complicado porque efectivamente una cosa es lo que realmente piense un cargo político determinado, como el propio Biden, que habéis mencionado ahora mismo. Otra cosa es el peso, el tremendo peso político, efectivamente, del lobby de Israel en Estados Unidos y otra cuestión que en este momento sobrevenida, si se quiere, son las elecciones a fin de año, ¿no? ¿En qué medida la evolución de este conflicto o la implicación del gobierno de Estados Unidos con las políticas del gobierno de Israel pueden o no pasar factura cuando se sabe que una parte sustancial de los miembros, incluso no solo de los votantes, de los miembros del Partido Demócrata es frontalmente contrario a esta relación con el gobierno de Israel? Pues es muy fácil que esto esté teniendo también un impacto. Otra cosa es cómo gestionan esa ambivalencia entre unos y otros objetivos, ¿no? Bueno, con respecto a lo de Irán, pues lo que he comentado al principio, yo creo que sí hay que estar muy atentos porque estas declaraciones pueden estar transmitiendo, pues efectivamente, bueno, más que declaraciones, porque a veces son declaraciones que van acompañadas de ataques directos o indirectos en otros países, ¿no? Pues porque pueden estar revelando a quién realmente no le está yendo bien una guerra y está buscando una escalada. Pero bueno, nosotros ya dijimos al principio que la escalada no hay que mirarla solo desde el punto de vista de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo. Es decir, estamos en 3 niveles. Uno es el nivel más o menos local, que es en el que se está moviendo ahora, pero luego hay un nivel, bueno, un nivel multilocal sería, porque Israel está también peleando en varios frentes, ¿no? Pero luego tenemos un nivel regional, que ya supondría quizás la entrada de países como Siria, Líbano o Irán en el conflicto, pero claro, es un nivel regional que es muy difícil de separar ya del nivel mundial, por lo que esto podría implicar la entrada de Estados Unidos y la entrada de Estados Unidos, a su vez la entrada de Rusia y China, porque no nos olvidemos que estamos en una situación de guerra fría semicaliente a nivel global en la que muy difícilmente va a aceptar uno de los dos bandos un resultado
que suponga una derrota clara para el otro bando dentro de ese bloque, de esa lucha geopolítica entre el bloque emergente y el bloque occidental, ¿no? Bueno, pues precisamente para seguir andando en esta cuestión, quiero escuchar ahora a Luis Rodrigo de Castro, sobre todo estos mensajes que se vienen lanzando en las últimas horas, tanto Irán como Israel, lejos de calmar un poco estas tensiones, Luis, parece que están yendo a más, ¿no? Sobre todo, más que las acciones, como digo, las declaraciones, ¿no? Los mensajes que se lanzan unos y otros, porque Abdollahian, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, venía también pues advirtiendo ya directamente a Israel en las últimas horas. Sí, y aquí muchas veces tenemos que diferenciar lo que es la parte del discurso, la parte argumentativa que se realiza más de cara a la galería de lo que es la política entre bambalinas, ¿no? Esas relaciones que pueden estar desarrollándose de manera no oculta, pero sí de manera discreta y que no trascienden a la opinión pública, ¿no? Y una cosa son los hechos y otra cosa son las palabras. La verdad es que cuando uno escucha pues este cruce de acusaciones o de palabras bruscas en algunos casos también, no puede olvidarse de lo que ha pasado en años anteriores, en décadas anteriores, ¿no? Las relaciones entre Israel e Irán desde la práctica totalidad de lo que llamamos de siglo, por no decir bastante más atrás, han sido conflictivas, ¿no? Yo recuerdo también que durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad en Irán, pues se especulaba, o mejor dicho, se argumentaba desde ciertas élites iraníes con la necesidad o con la posibilidad de destruir al Estado de Israel. Es decir, que en la clave de la opinión pública, en la clave mediática iraní, esto es un discurso que no es nuevo, es un discurso que, como digo, viene de lejos y que ha pasado por momentos más altos de mayor auge y momentos de mayor disensión, ¿no? Pero por parte israelí esto se tiene muy presente también. Además, no olvidemos que Irán estuvo desarrollando un programa nuclear que fue objeto de bastante atención por parte de la opinión mundial, por parte de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, y precisamente esto también coincidía con la presidencia de Ahmadinejad, pero bueno, se recondujo de alguna manera, pero con lo que nos tenemos que quedar es que este cruce de acusaciones, estas relaciones tensas entre Irán e Israel es algo que también es cíclico, ¿no? Como tantas cosas en la escena internacional, pero en este caso es mucho más trascendente por el potencial militar de Irán y por el potencial militar israelí que viene avalado y viene equipado por Estados Unidos, ¿no? Cuando han intervenido los que me han precedido, pues no recuerdo muy bien quién decía Estados Unidos no abandonará a Israel hasta que, bueno, yo creo que ese hasta que podemos olvidarlo, ¿no? Porque yo creo que Estados Unidos nunca va a dejar en la estacada a Israel, precisamente por eso que también han mencionado de la importancia del lobby israelí, del lobby hebreo, sobre todo en algunas élites políticas que lo vuelven crucial a la hora de votar, ¿no? Y precisamente en noviembre hay elecciones a la presidencia y eso también puede verse reflejado en algunos medios del país. Por tanto, yo creo que este cruce actualmente de declaraciones, de acusaciones y de amenazas, por qué no decirlo también, claro que sí, forman parte de ese teatro entendido como ese juego en la esfera internacional que llevan desarrollando y que llevan poniendo en marcha Israel e Irán desde hace bastantes años. Lo que sí que es cierto es que esto influye, claro, a los demás países de la zona, ¿no? Y los involucra. Además, Israel ahora está inmerso en todo el conflicto con Gaza, también Siria está por ahí, tampoco tenemos que perderlo de vista. Y la parte con Hamas es importante porque podemos llegar al escenario en el que Israel, salvo por la parte occidental, que obviamente pues, está en el Mediterráneo y tiene el apoyo de la flota estadounidense, por todos sus tres flancos restantes tuviera conflictos latentes, ¿no? Por un lado Cisjordania, por el norte con Hamas, también por el sur, y además, si fuera poco, por decirlo de alguna manera,
de manera más distante tendría a Irán, que tiene un potencial armamentístico con capacidad para llegar a Israel y atacar territorio israelí sin necesidad de poner un soldado en el país, ¿no? Y hablaba, creo que era Antonio, el primero que intervenía, hablaba de la supervivencia del Estado de Israel y que los militares o la clase política haría todo lo posible para garantizar su seguridad. Y esto creo que es clave entenderlo bien para también saber comprender hasta qué punto es importante para Israel acabar con Gaza, pero sí que es verdad, también lo mencionaban ellos, es algo prácticamente imposible, puesto que son 25.000 y cogerlos a todos no es fácil, ¿no? Yo creo que la cuestión en Gaza, de momento, sí que es verdad que estamos en esa escalada argumentativa, pero a día de hoy está en ese nivel local que decía Adrián, que tiene posibilidades de ascender, porque bueno, pues lo estamos viendo, y de llegar la sangre al río, pues podríamos vernos abocados a un conflicto de corte regional, pero con conexiones a nivel mundial. Yo no sé aquí hasta qué punto, bueno, pues Rusia tomaría partido por una u otra parte. China, por supuesto, pues es más tendente a los intereses palestinos, pero ya digo, a día de hoy creo que estas tensiones entre Israel e Irán forman parte de ese juego que desde hace unos 15 años, sobre todo, estamos presenciando en la comunidad internacional y más en concreto entre estos dos países. Pues Luis,